Paciente femenina de 38 años de edad acude a urgencias con dolor tipo cólico posterior a la ingesta de grasas. Presenta leucocitosis y neutrofilia. Presenta leucocitosis y neutrofilia. Se realiza ultrasonido de hígado que demuestra pared de vesícula biliar de 6 milímetros y líquido perivesicular. Introducción. En México se considera alrededor del 14.3% de la población padece colelitiasis. De estos, 8.5 son hombres y 20.4 mujeres. Cerca del 80% de los cálculos vesiculares son de colesterol, el resto son pigmentados de color negro, constituidos principalmente de sales cálcicas, pigmentados biliares y otros compuestos. Los factores de riesgo más importantes para su formación son no modificables, sexo femenino, edad avanzada, aumento de alelos de la apolipoproteína E4, fibrosis quística y síndrome de Gilbert. Modificables: obesidad, dieta baja en fibra y alta en calorías, ayuno prolongado, poca actividad física, medicamentos como los clorfibratos y la ceftriaxona, anticonceptivos orales, embarazo, paridad, pérdida rápida de peso, más de 1.5 kilogramos semana, hipertrigliceridemia, HDL bajo, síndrome metabólico, colestasis, cirrosis y enfermedad de Crohn. Colecistitis aguda. Definición y fisiopatología. La colecistitis aguda es la inflamación de la vesícula biliar. Se desarrolla 1 a 3% de los pacientes con sintomatología de litiasis biliar. La mayor incidencia de colecistitis aguda se presenta en mujeres entre los cuarto y octavo decenios de la vida. Este padecimiento es originado por obstrucción del conducto cístico y aumento de la saturación de sales de ácidos biliares. Los primeros cambios anatomopatológicos en la vesícula biliar son edema y hemorragia serosa y necrosis de la mucosa en parches con infiltración en la polimorfonuclear. Estado final involucra la formación de fibrosis. Cuadro clínico. La manifestación clínica típica es el dolor continuo en hipocondrio derecho, epigastro y en raras ocasiones en hipocondrio izquierdo, con irradiación a la región infraescapular o interescapular, signo de Boas. La duración suele ser de más de 12 horas. En el 75% de los casos hay historia de cuadros de cólico biliar. El dolor vesicular puede despertar al paciente durante la noche y se puede manifestar de 15 minutos a 3 horas después de una comida rica en grasas. Se presentan síntomas sistémicos como anorexia, náusea, vómito, taquicardia y fiebre. En la exploración física se presentan resistencia y dolor a la palpación en el cuadrante superior derecho. El signo de Morphy es característico de colecistitis aguda. Se explora introducir los dedos debajo del reborde costal en forma de gancho mientras el paciente inspira profundamente. El dispositivo cuando produce dolor y el paciente detiene la inspiración. Diagnóstico. Se presenta leucocitosis en más del 70% de los individuos y las pruebas de función hepática pueden estar ligeramente elevadas. Ultrasonido y el hígado y vías biliares es el primer estudio a realizar. Las guías propuestas en Tokio 2018 son útiles para el diagnóstico de colecistitis aguda. De acuerdo con ellas, los hallazgos sugestivos de agudización incluyen engrosamiento de la pared vesicular mayor a 4 milímetros de extensión de la luz vesicular que manifiesta por el aumento de las dimensiones de la vesícula líquido perivesicular y signos de Morphy ultrasonográfico. Ocurre dolor intenso al ejercer presión en el transductor sobre la vesícula. La placa simple de abdomen puede ser un recurso útil cuando no se cuente con ultrasonido, ya que permite apreciar litos cálculos en 10% de los casos y descartar otros procesos de abdomen agudo. Cuando existe duda del diagnóstico por ultrasonido, la colecistitis
estratigrafía se considera estándar de oro con una sensibilidad del 97% y especificidad del 87%. En los pacientes con cistitis aguda no se observa el llenado de la vesícula después de 2 a 4 horas de administrar radioisótopo por la obstrucción del conducto cístico. Criterios diagnóstico de colecistitis aguda. Signos locales de inflamación: signo de Murphy, masa en hipocondrio derecho, dolor, resistencia. Signos sistémicos de inflamación: fiebre, elevación de proteína C reactiva, leucocitosis. Ultrasonografía: signo de Murphy ultrasonográfico, pared de la vesícula biliar mayor a 4 milímetros. Si el paciente no tiene insuficiencia hepática crónica y o ascitis o insuficiencia cardíaca derecha, aumento del tamaño de la vesícula biliar, longitud de mayor a 8 centímetros, diámetro mayor a 4 centímetros. Lito encarcerado izquierdo perivesicular, sospecha un criterio A más un criterio B, diagnóstico definitivo, un criterio A, un criterio B y más un criterio C, diagnóstico diferencial. Incluye úlcera péptica penetrado, perforación, pancreatitis, apendicitis, hepatitis, isquemia, infarto agudo del miocardio, neumonía, herpes zóster, obstrucción intestinal, nefrolitiasis, síndrome Fitz-Hugh-Curtis. Complicaciones. Las principales complicaciones de la colecistitis aguda son infección, gangrena, perforación, abscesos y fístulas colecistoentéricas. Tratamiento. El manejo conservador se da mediante ayuno, hidratación intravenosa, analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos de amplio espectro que cubran flora intestinal, quinolona, sobre todo en casos de gangrena y perforación. La colecistectomía por la vía laparoscópica es actualmente el procedimiento de elección. Colecistitis aguda alitiásica. La colecistitis aguda litiásica o colecistitis aguda acalculosa se manifiesta como fiebre sin foco aparente, leucocitosis y síntomas vagos de malestar abdominal. Este es un cuadro que ocurre en pacientes con padecimientos sistémicos severos como quemaduras, traumatismos, septicemia, disfunción multiorgánica, posoperados de cirugías mayores, diabéticos, vasculitis abdominal o en nutrición parenteral prolongada, colecistitis crónica. Definición y fisiopatología: la manifestación más frecuente de litiasis biliar y la principal causa de intervención es quirúrgica. Electiva en nuestro medio, por lo general se debe a la obstrucción del conducto cístico por un cálculo. La colecistitis crónica litiásica es un diagnóstico prolongado más que clínico. Existen dos tipos. Primera, no hay antecedente de cuadros de colecistitis aguda, no existe proceso inflamatorio, la pared de la vesícula es delgada, con mucosa y vellosidades intactas. Secundaria, existen un antecedente de uno o más cuadros de colecistitis aguda. La vesícula presenta proliferación fibroblástica de depósito de colágeno, pérdida de vellosidades de la fibrosis de la muscular y se identifican los senos de Rokitansky-Ashkov. Vesícula. Cuadro clínico. Cursa con episodios recurrentes de dolor moderado a severo en hipocondrio derecho y epigastrio que pueden irradiarse a la región escapular, que es de menor duración que en la colecistitis aguda, menor a 12 horas. Puede llegar a despertar al paciente por las noches y manifestarse 15 minutos a 3 horas después de una comida copiosa en grasas. No hay fiebre ni otros datos de respuesta inflamatoria sistémica, salvo taquicardia leve que puede acompañarse de náusea y vómito. Entre los cuadros de dolor, por lo regular, no hay algún dato relevante de la exploración física. Diagnóstico. Ese puede sospecharse por el antecedente de litiasis vesicular y los datos clínicos. Los resultados de laboratorio son normales. Se confirma fundamentalmente por medio del ultrasonido, en el que se observan múltiples imágenes ecogénicas que proyectan sombra acústica y son móviles al modificar la posición del paciente. Usualmente deben ser mayores a 3 milímetros para poder ser detectadas por el transductor. Un cálculo único produce una sombra acústica discreta, mientras que múltiples litios generan un patrón de sombra confluyente. Otro patrón descrito es el complejo pared-sombra, el cual se observa cuando una vesícula contraída se encuentra repleta de cálculos. Estos dan la apariencia de un doble arco, dos líneas paralelas hiperecogénicas separadas por un espacio hiperecogénico delgado y la sombra acústica distal. La línea hiperecogénica proximal representa cálculos y el espacio intermedio de la cantidad escasa de bilis entre la pared y los cálculos.
El lodo biliar, el cual constituye un paso intermedio de la formación de los litos, se observa como una imagen ecogénica en la porción dependiente de la vesícula biliar que no proyecta sombra acústica. Puede originar colecistitis, colangitis o pancreatitis debido a la elevación amerita el mismo manejo de la colecistitis crónica. Colecintigrafía o gammagrafía HIDA es útil para valorar el vaciamiento de la vesícula en caso de no encontrar litros en el ultrasonido y el paciente muestra un cuadro consistente con colecistitis lidiásica. Los pacientes se someten al estudio con estimulación colecistocinina 4 para estimar el porcentaje de eyección de bilis en el tiempo. Si la fracción de eyección es menor a un tercio después de 20 minutos de su administración, se establece el diagnóstico de disinesia biliar y se indica colecistectomía. Diagnóstico diferencial. Por presentarse en el postprandio tardío permite considerar la posibilidad de una úlcera péptica. Otros padecimientos con clínica compatibles son espasmo esofágico, reflujo gastroesofágico, displasia no ulcerosa, síndrome de intestino irritable, cólico renouretral, absceso hepático, amebiasis o bacteriano, hepatomegalia con congestión debido a insuficiencia cardíaca, esteatosis hepática en casos poco frecuentes y neoplasias en el colon derecho. Tratamiento: colecistectomía laparoscópica es el procedimiento de elección. ¿Cuáles son los signos y síntomas sugerentes de un cuadro de colecistitis aguda? Dolor en el hipocondrio derecho o epigastrio por más de 6 horas asociado con fiebre. Dolor hipocondrio derecho, epigastrio por más de 6 horas asociado con fiebre. Signo de Murphy positivo y leucocitosis. ¿Cuál es el estudio diagnóstico inicial para colecistitis aguda? Ultrasonido de hígado y vías biliares. ¿Cuáles son los hallazgos ultrasonográficos que confirman un cuadro de colecistitis aguda? Signo de Murphy ultrasonográfico, pared de la vesícula biliar mayor a 44 milímetros, aumento del tamaño de la vesícula, líquido intracarcerado, líquido perivesicular, entre otros. ¿De qué están compuestos la mayoría de los cálculos biliares? Colesterol en el 80%. ¿Cuál es el tratamiento de elección en colecistitis aguda? Colecistectomía laparoscópica.